100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy nos acompañan los profesores Wilmer Zuleta, Iván Ríos y el profesor John Freddy Arboleda, y también, como siempre, José Zuluaga, el estudiante de Derecho que nos ha venido acompañando en programas anteriores. El día de hoy vamos a remitirnos a dos cuestiones bastante interesantes en este desarrollo y en esta historia que venimos realizando sobre el conflicto colombiano. Hoy hablaremos un poco sobre el tema del bandolerismo y también incluiremos la historia de esa famosa comisión investigadora del año 1957. Podría decirse fue una de las pioneras en investigaciones sobre el tema de la violencia y el conflicto en Colombia. Pero entremos en materia con esta primera cuestión del bandolerismo, un tema bastante curioso, sobre todo porque si nosotros hacemos un rastreo histórico, encontramos que el tema del bandolerismo ha sido sobre todo estudiado en Europa, pero era poco común escuchar ese término en Colombia, pero años después de estudios que se realizaron sobre todo por el profesor Gonzalo Sánchez, que se adentró un poco a mirar este concepto y a mirar estos personajes que se dieron por llamar o que llamaron también desde el oficialismo bandoleros. Vale decir que por aquella época se les denominó así a todos aquellos que no se desmovilizaron cuando la época de Rojas Pinilla. Entonces, al quedar, digamos, por fuera de ese proceso, pues se les empezó a llamar así, bandoleros. Es como si habláramos hoy de lo que llaman algunos las disidencias o aquellos que no quisieron entrar directamente en el proceso. Y ese bandolerismo tiene una particularidad porque puede definirse de varias maneras, ¿no? Algunos dicen que no simplemente puede entenderse como un residuo de la violencia, sino como una expresión armada con características particulares, incluso de poder local. Por eso también hubo varios tipos de bandolerismo. Un bandolerismo asociado como al de típicamente el Robin Hood, ese bandolero que roba a los ricos para darle a los pobres. También ese bandolero político que podría ser liberal o conservador, pero también un bandolerismo que estaba muy asociado al vándalo, aquel que robaba por intereses particulares. Pero yo creo que uno de los bandolerismos o de formas de bandolerismo más interesantes fue aquellos que también denominaron como un bandolerismo apolítico. Uno de esos famosos bandoleros conocido como Jair Giraldo, que en una declaración a medios nacionales dijo textualmente: ustedes se habrán podido dar cuenta que la oligarquía se unió por lo alto y nosotros somos los únicos pendejos que nos seguimos dando bala por el Partido Liberal o el Partido Conservador. Pues entonces, a partir de este momento, el país, mediante el Frente Nacional que se propone, nos quiere adormecer las conciencias y cogernos corticos y liquidarnos. Se van a acordar de mí. Pues este señor lo que hacía era una crítica contundente a ese modelo del Frente Nacional que se imponía desde años atrás y que de alguna manera pues trataba de erradicar no solamente estos movimientos que ya hablábamos en programas anteriores, sino también ahora al bandolerismo. Dándole la bienvenida nuevamente al profesor Iván, queremos preguntarle un poco sobre esas definiciones que también brinda ese famoso historiador británico Eric Hobsbawm, pero también sobre el papel del bandolerismo en algunas regiones del país. Claro que sí, Mauricio. Básicamente, hombre, a mí me parece muy útil y muy hilvanada el análisis de Eric Hobsbawm en la medida en que establece ese análisis del bandolerismo desde el punto de vista de la dialéctica, es decir, cuál es su carácter realmente, y lo define y lo categoriza como beligerante y no revolucionario, porque su búsqueda es la supervivencia, la superación de sus condiciones de recursos y no otra transformación. Digamos que para el caso colombiano lo asimilaríamos mucho más con el movimiento de los comuneros, que buscaban era el reacomodo de las reglas de juego, no buscaban una transformación profunda. Y allí digamos que ese carácter que se asocia mucho con lo que encontramos en otras regiones como Argentina y México, ¿cierto?
dada su espíritu indomable de estos personajes, encontramos además que en el desempeño o la dinámica o la lógica de la violencia, encontramos que comportan el mismo carácter concentrado y selectivo de la violencia. Digamos, allí donde operan es donde se concentra la acción militar del Estado, ¿cierto? Entonces, allí mismo donde actuó Laureano Gómez, donde también estuvo Rojas Pinilla, es decir, el Valle, Huila, Tolima, Risaralda, en estas zonas es donde se concentra la acción porque quieren controlar, disipar todas esas acciones organizadas que estos personajes, que estas agrupaciones tienen. Sí, incluso podemos decir ahí que en el norte del Valle del Cauca y en regiones aledañas pues existían bastantes cuadrillas de bandoleros. Vemos algunos de esos nombres de bandoleros que son bastante simpáticos, pues aparece Clemente Roncancio, Efraín González, Sangre Negra, Tarzán, Desquite, Chispas, Pedro Brincos, Venganza, Zarpazo, El Mosco, entre muchos otros que se hicieron bastante populares y que de alguna manera pues llenaron esta historia del conflicto de muchas anécdotas y que de alguna manera pues comenzaron sus historias, algunos de ellos por la violencia ejercida por la contraparte y que por eso muchos terminaron, digamos, engrosando estas filas del bandolerismo. Con la bienvenida también al profesor John Freddy Arboleda, que nos quiere contar algunas de estas historias que nutren todo este panorama del bandolerismo. Bueno, hay un primer asunto pues para tratar y redondeando esa idea pues que estabas comentando pues del origen de estos bandoleros. Hay que expresar que muchos de ellos habían sido militares, habían también de una u otra manera sufrido pues digamos los rigores de la guerra porque muchos de sus familiares habían sido pues asesinados, incluyendo pues a sus padres. Lo otro también que hay que comentar es que digamos que el bandolerismo o este fenómeno pues creció mucho, sobre todo en regiones donde se presentaba pues la ausencia del Estado, es decir, algo así como lo que ya hemos pues venido hablando y lo que se va a ver futuramente pues con los grupos guerrilleros, es decir, en zonas donde se presenta esa ausencia del Estado, digamos que es donde más se van a presentar pues digamos como todo esto el crecimiento pues de este tipo de grupos. Lo otro también que pues quería comentar era como en muchos lugares la ley pues eran ellos, incluso pues hay una anécdota donde se cuenta que algún día llega un cura a un lugar y entonces pues el cura pues es digamos rechazado porque se dice que allá el que manda es el capitán Venganza y que por lo tanto pues los militares y la iglesia pues es muy poco pues lo que tienen pues que ofrecer. Con esto, de alguna manera, también vamos contando, como lo decía muy bien el profesor John Freddy Arboleda, que figuras como Desquite, Efraín González y Chispas pertenecieron en su momento a las Fuerzas Armadas y luego terminaron involucrándose pues en estos asuntos del bandolerismo. Queremos escuchar aquí a continuación una canción que hace referencia a Efraín González Telles, ese bandolero conocido por algunos como el Siete Colores, un bandolero de origen conservador que de alguna manera pues tuvo gran impacto en distintos territorios del país, específicamente en departamentos como Santander y Boyacá. Y vamos a escuchar pues como una especie de corrido popular en el que se habla un poco del momento de la muerte de este conocido bandolero, el Siete Colores. Señores, voy a contarles lo que en Bogotá pasó. La noche 9 de junio, Efraín González murió. Él era un hombre formal, querido por mucha gente, pero se volvió un travieso que a las tropas se enfrentó. Lo enterraron en Yopal, donde entierraron a los guapos, en medio del regimiento, y lo cuidaron a los cuatro. Fue en Valle Jesús María, donde González nació. Cometió sus fechorías que al pueblo no le gustó. Seguro que no. Él también fue un buen soldado que la tropa distinguió.
Llevaba su escapulario, dice un curita le dio. Lo enterraron en Yopal, donde entierran a los guapos, en medio del regimiento, y lo cuidan más de 4. A las 7:35 un quejido se escuchó. Era aquel santanderiano González que se murió. En medio de los cañones de ametrallas y pistolas, quedó González vencido sin dar su grito de gloria. Dicen que toda la noche la gente van a rezarle y le llevan lindas flores y velas para alumbrarle. Lo enterraron en Yopal, donde entierran a los guapos, en medio del regimiento, y lo cuidan más de 4. Lo enterraron en Yopal, donde entierran a los guapos, en medio del regimiento, y lo cuidan más de 4. Escuchábamos ahí entonces esta canción que permite de alguna manera también adentrarnos en otro elemento muy popular que tiene que ver como con esas leyendas y todo ese tipo de situaciones incluso mágicas que se tejían alrededor de estos bandoleros. Con la bienvenida también al profesor Wilmer Zuleta, que nos quiere contar un poco sobre esa dinámica que daba como ese matiz casi de leyenda a estos personajes. Precisamente Efraín González, que ya había sido mencionado, es un bandolero que dio pie a unas leyendas muy interesantes. Una de ellas decía que si la policía lo buscaba, él se les perdía y se les transformaba en un pájaro. Allí podemos ver esa mezcla entre el prototipo y el arquetipo, como una forma de verlo como un dios, un modelo a seguir, y no verlo desde el estereotipo de bandolero, que sería una mirada negativa, sino como una mirada positiva. Y por otra parte, también hay que mencionar el caso del apodado de Esquite, que lo asociaban con tener un pacto con el diablo, y allí podemos ver toda esta leyenda que se va formando. Y el último dato que quería compartirles tiene que ver con la contabilidad que llevan de los muertos, y esto hacía que los idolatraran más. Por ejemplo, se dice que Clemente Roncancio llegó a tener 50 muertos, lo mismo que Chispas llegó a tener 500 muertos, 50 asaltos. Ahí podemos ver una especie de apología, más que al delito, a la figura de un personaje que para mucha gente es malo, pero que para ciertos campesinos se convertía en una leyenda superior a las personas que establecían el orden, la ley o los clérigos, como ahorita decía John Freddy. Con eso también esas historias son bastante interesantes, porque de alguna manera pues también aparece la idea de que los militares, cuando matan a alguno de los bandoleros, los llevan, los tiran en la plaza pública o en la plaza principal para que la gente vea que sí está muerto y que no se empiece a decir que es mentiras, que no está muerto, que está escondido. Y también esas leyendas que se tejieron alrededor de estos bandoleros, de que todas las mujeres querían tener un hijo del bandolero, de que se convertía pues como en ese héroe que al inicio del programa decíamos tenía todo ese tinte robinhoodesco, que quitaba a los ricos para repartir a los pobres. Digamos que el periodo en el que se va a presentar la mayor manifestación de este fenómeno va a ser entre 1953 y 1967, siendo el periodo más álgido entre 1957 y 1964. Digamos que para el año 67 se van a presentar pues las muertes de los últimos pues grandes bandoleros. Es eso bastante interesante, porque no solamente muestra que el bandolerismo va a tener una transición que se da pues por esa muerte de bandoleros famosos, sino también porque muchos de estos bandoleros, otros de los que no quedaron muertos, pues al desmovilizarse o al entregarse, van luego a hacer una carrera política. Figuras como Pedro Brincos pues hará parte del MOEC, figuras como Desquite en el MRL, incluso figuras como Efraín González posteriormente en la ANAPO.
pues antes de todo este proceso que llevó a su muerte, como escuchábamos ahorita en la canción. Esto da un poco ya paso a que pensemos que el bandolerismo fue un fenómeno bastante interesante durante la época de la violencia y que estudiosos como el profesor Pedro Claver Telles pues han dedicado bastantes textos no solamente a analizar el fenómeno, sino a contar todas estas historias que nos permiten recrear la vida de estos personajes. Decíamos ahorita pues que entonces en ese periodo que mencionaba el profesor John Freddy se dan las muertes de Pedro Brincos y la muerte de Zarpazo, que serían, por decirlo de alguna manera, los últimos famosos bandoleros que tendrían un protagonismo en este proceso. Vamos a dar un paso más allá y continuaremos con la segunda cuestión, que era la que también anunciábamos al inicio del programa y que tiene que ver con el hecho de esa comisión investigadora, una comisión constituida entre 1957 y 1958 y que de alguna manera, pues decíamos ahora, es como el inicio de trabajos sobre lo que fue esa violencia que hemos llamado a lo largo de varios programas, esa violencia con mayúscula. Sí, con relación a esta comisión, el objetivo como tal era buscar o desentrañar lo que se había presentado en el país con relación al conflicto armado. La comisión tuvo un aval a partir del decreto 0165 en el año de 1958, en el mes de mayo. Estuvo compuesta por varios especialistas. Esos especialistas eran Otto Morales Benitos y Absalón Fernández de Soto, que eran liberales, Augusto Ramírez Moreno, que era conservador, Ernesto Caicedo López y Hernando Mora Angueira, que eran militares, Fabio Martínez y Germán Guzmán Campos, que eran sacerdotes. Es muy importante resaltar en esta comisión que esta comisión no tenía como tal una aplicación jurídica o una vinculación, y es por ello que en esos hallazgos o eso no se tenían en cuenta en todos estos temas de los procesos penales. Esta comisión a su vez logró recopilar varios testimonios, generó visitas a determinadas zonas afectadas y medidas de rehabilitación. Bueno, vale decir que es una comisión que se crea en ese periodo de transición que habíamos ya hablado en un programa anterior, esa decisión de consolidar un grupo que va a analizar o que se va a preguntar las causas de ese conflicto que dio por llamarse, como decíamos ahora, la violencia con mayúscula, y que por qué se había suscitado esa violencia entre los mismos colombianos. Como muy bien decía José, pues la comisión recorrió distintos territorios del país y en cada uno de ellos se dio cuenta de algunas cosas específicas. Eso muestra un poco también que en cada territorio los mecanismos y las realidades de la violencia eran distintos. Por ejemplo, Wilmer, ¿a qué se dedicó la comisión en el eje cafetero o cuál fue su enfoque? En el eje cafetero se descubrieron 4 modalidades de violencia con mayúscula y todas claramente distinguibles. La primera está relacionada con el tema que hablamos de los bandoleros, quienes se caracterizaban por realizar una violencia con sevicia. Por otra parte, también estaba la violencia perpetuada por las cuadrillas, quienes atentaban contra los trabajadores en tiempo de cosecha. También estaba una tipología de violencia económica que está relacionada con el eterno problema de la tierra. Y finalmente también estaba la violencia política, que está relacionada con el tema del sectarismo, que también lo hemos trabajado, bien sea desde la violencia bipartidista o desde las disyuntivas que había en el siglo XIX entre centralismo y federalismo. Y también, pues, en ese hecho del recorrido de la comisión también se acerca a otros territorios y allí también empieza a analizar esos fenómenos de la violencia. Por ejemplo, ¿qué podemos decir, profesor Iván, de esa referencia de la comisión en territorios como el Valle del Cauca y el Tolima? Si bien, Mauricio, mira, es importante insistir en la caracterización que hace John Freddy y Wilmar sobre estos bandoleros, porque allí es como se caracteriza la presencia, es decir, la forma como se manifiesta la violencia allí es como se va a hacer presencia al Estado. En esta comisión, digamos, entonces reconocen el desplazamiento en el Valle del Cauca, las acciones pues y el miedo. En el Cauca vamos a encontrar también persecución a los indígenas por el mismo caso de las tierras, ¿cierto? Y en el Tolima encontramos también con fuerza esa confrontación que hace el Estado contra los brotes de beligerancia que hay allí, ¿no? Y esa beligerancia se da es porque todas estas presencias y de bandolerismo es porque son hijos de la violencia y tienen prácticas aprendidas que incluso hoy se ve. Entonces, digamos que hoy esa violencia lo que hizo fue ponerse de manifiesto allí porque, como dice Catherine Legrand, no existe desplazados porque hay guerra,
sino que existe la guerra para que haya desplazados. Claro, en ese marco de ideas pues vemos cómo la comisión empieza a recorrer los territorios, no solamente a sacar conclusiones, sino también a mostrar que esa violencia se ensañó, por decirlo de alguna manera, también contra la población civil, y que se hace una comisión en un contexto donde todavía hay violencia, y que de alguna manera la comisión también sirve para que tenga la posibilidad de hacerse algunos pactos. Hay unas anécdotas bastante interesantes para demostrar que el miedo sí era el que allí imperaba. Es el hecho de que, por ejemplo, en una de las visitas cuenta Monseñor Germán Guzmán que cuando llegaron a un territorio le pidieron al sacerdote de la parroquia que tocara las campanas para que la gente pues se reuniera en el templo y pudiera así recoger los testimonios. El sacerdote se negó y curiosamente pues Monseñor Germán Guzmán le dice pues que era una orden, y el sacerdote aún así no quiere. Monseñor toca las campanas y no llega nadie, y cuando se acercan a la población a preguntarle que por qué no están yendo para que hablen con la comisión, pues la misma gente dice que no quieren, que tienen miedo, que la comisión días después se retirará de la zona y que quedarán ellos a merced de los bandoleros y de los distintos grupos que operaban allí con violencia, y que tenían miedo entonces de estar sometidos pues a cualquier tipo de vejamen por parte de estos grupos. Digamos también que la comisión no saca un informe completo, no hay ese informe porque hay una serie de inconvenientes, pero en esos informes parciales uno sí puede encontrar que hay una serie de conclusiones, y esas conclusiones es muy importante mencionarlas porque quedan en el aire para lo que luego será posteriormente un gran informe que se hará, que no será propiamente el de la comisión, sino que vendrá por otras circunstancias. ¿Qué podemos decir de esas conclusiones, José? Bueno, con esas conclusiones se logró determinar que la violencia no tuvo un origen como claramente establecido, que por el contrario, o en lugar de determinar el origen de la violencia, estableció la problemática que se venía gestando o presentando dentro de determinadas regiones. A su vez, la comisión trató de demostrar la necesidad de un nuevo comienzo por las ideas de la paz del Frente Nacional. Sí, para muchos incluso esas conclusiones fueron timoratas, temerosas, muy criticadas también porque se dijo que no se fue contundente y que lo que trató de hacerse fue pues como de lograr calmar los ánimos y no darle ninguna responsabilidad a los actores. Eso también nos lleva a decir que, como lo mencioné ahorita, no hubo un informe definitivo, y al no haber ese informe definitivo, porque el mismo Estado pues se negaba ya a que se mostraran un montón de cosas que estaban emergiendo, entonces Monseñor Germán Guzmán, en un acto valeroso podríamos decir, decide irse a la Universidad Nacional, y en la Universidad Nacional pues juntarse nada más y nada menos con académicos de la talla de Orlando Falsborda y del profesor Eduardo Umaña, y de alguna manera también con Camilo Torres, y con ellos comenzar a realizar un informe que recopilaría todas estas experiencias que él había recuperado en los viajes con la comisión, y ese informe pues sería el informe que terminaríamos conociendo en 1962 en su primer tomo, el famoso informe de la violencia en Colombia, y después posteriormente en 1967 con el segundo tomo. Un informe que es obligatorio en la lectura porque es tal vez el primer informe sociológico sobre esa violencia y que tiene una gran cantidad de matices que son bastante particulares. Digamos que dentro de algunos de los hallazgos que uno puede encontrar en la lectura y que sería un tema de reflexión, es que en esa búsqueda que hace el padre Germán Guzmán con sus compañeros, van a encontrar de que en muchos lugares la población se había habituado a la violencia, se habían acostumbrado y no habían muchas voces que se alzaran frente a todo ese fenómeno, frente a todo eso que había ocurrido, pues que había causado bastante daño pues al país. Lo otro que también quería comentar es cómo el texto de la violencia en Colombia, digamos que en su momento fue bastante vendido y tuvo, digamos, bastante acogida en el campo académico, pero dentro del sector de los militares, dentro de los políticos y dentro de la iglesia, el libro fue rechazado, tanto así que en algún momento se llegaron a hacer una sesión secreta en el Senado para hablar sobre el libro y sobre todo pues como para cuestionarlo. Digamos también lo otro pues es que este texto dentro del campo académico se convierte, digamos, dentro de uno de los primeros libros que trata de estudiar el fenómeno de la violencia, no solamente en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Y con eso, pues digamos que figuras como el mismo Gonzalo Sánchez, en su momento dirían que el libro revelaba la gran verdad de la violencia bipartidista
y que trataba de romper con esos silencios que estaban pactados desde el oficialismo. Pero también a la par, como muy bien decías, don Freddy, tuvo ese recelo de los políticos. Incluso Mariano Ospina Pérez decía que ese libro terminaba siendo un texto tendencioso y que no era necesario hablar de esa violencia anterior y que hubiera sido mucho más honrado, varonil y constructivo aceptar que todos se habían equivocado. Es decir, pensar de alguna manera que los políticos querían hacer ese borrón y cuenta nueva, algo de lo que decíamos en un programa anterior cuando hablábamos del Frente Nacional y cómo pues quisieron borrar de un plumazo todo este tipo de temas. Con esto pues terminamos nuestro programa del día de hoy, en el que hemos hecho este recorrido por dos interesantes temáticas y los invitamos para que continúen escuchando nuestro programa. Continuaremos en próximas sesiones hablando de temas también muy interesantes que poco a poco nos van llevando por estos asuntos de la historia del conflicto colombiano. Agradecemos a la Universidad Nacional, a Jorge Benjumea en el máster, a los profesores que nos acompañaron el día de hoy y a todos nuestros oyentes. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.